Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En instantes estoy hablando con Margarita Stolbizer. Me parece muy interesante conversar con una persona que está afuera de los cargos, que hasta ahora, que yo sepa, no está postulándose para ningún cargo, cuando faltan, nada, un rato para saber quién hace alianza con quién y un poquito más, 2 semanas más, para saber quiénes son los candidatos. En un momento de enorme incertidumbre que yo creo que, ahora se lo voy a preguntar a Stolbizer, se caracteriza por otra vez la grieta, Macri o Cristina. El intento incluso del partido Gen, los socialistas, aparece como aletargado en este momento. Y la verdad que uno se pregunta si es inevitable que en nuestro país elijamos entre 2 gobiernos que han fracasado en materia económica, tanto el de Macri como el de Cristina Fernández de Kirchner. Entre otras cosas de esto hablo y ya la recibo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Gracias por la invitación. Placer verte. Muchas gracias. ¿Todo en orden? Todo en orden, Bueno, dentro de lo que se puede en este país y en estos momentos, ¿no? Es verdad, hay que decir en este país y hoy, Sí. Mañana vemos. Porque viste que además el país, fuera de los tiempos electorales, que de por sí ya son de mucha tensión y demás, como que la Argentina vive en estado de tensión y de crispación permanente, ¿no? A mí me alarman mucho esas señales de violencia callejera, la intolerancia de la gente, a veces por cuestiones mínimas y que llevan realmente a situaciones muy complicadas, ¿no? Como una señora con un martillo, con un auto. Yo digo, ¿es fenómeno urbano? ¿Es fenómeno de capital, Mendoza, Rosario, Córdoba? ¿O crees que esto está más extendido? Digamos que es un fenómeno bastante de las grandes ciudades y sobre todo aquí, ¿no? En el interior se ve mucho menos. Me parece que en el interior tal vez esas razones de vecindad, de conocimiento, digamos, de inmediación, como que ayudan a que por lo menos no existan o no se lleve a niveles de intolerancia, de descalificación tan grandes, ¿no? Totalmente. ¿Ganó la grieta de vuelta? Y bueno, esto lo podremos decir cuando llegue fin de año. Yo comparto, por supuesto, que no está siendo el escenario electoral ya casi en vísperas de los cierres de las coaliciones, no está siendo lo que pensamos inicialmente hace 2 o 3 meses que podía ser. Sigo creyendo con mucha convicción que más de la mitad de los argentinos no quiere ni el mal gobierno de Macri ni el peor gobierno de Cristina. O sea, no quiere quedar entrampado en esta grieta que frente a un mal gobierno la única chance sea volver al pasado y que vuelvan los que se fueron. También vengo diciendo, esto es responsabilidad de Macri, porque si hubiera hecho las cosas un poquito bien, los que se fueron muy mal, porque recordemos que se habían ido muy mal, no tendrían ninguna chance de volver. Ahora, en vísperas, digamos ya, de lo que pueden ser los cierres, yo creo que cuando en unos días más tengamos definido, delineado cuál es ese espacio intermedio que no es la grieta, quiénes son los candidatos ahí o las candidatas en ese lugar, me da la impresión que eso va a potenciarse un poco, porque la gente va a empezar a ver, bueno, existe algo distinto, ¿no? Y hoy en ese existe algo distinto, está el Gen, está el socialismo, ¿está la Baña? Está la Baña, claro. La Baña es el candidato, más allá de todos los intentos que se han hecho para debilitarlo, para decir se bajan. No, la verdad es que el hombre desde el primer día dijo que era candidato cuando él asumió esta responsabilidad, incluso antes de que lo hiciera públicamente. También dijo, no quiero una cosa tradicional, no quiero la política tradicional con el acto de presentación, de lanzamiento, y lo hizo un día en una entrevista radial, en realidad. Y bueno, y así va a ser seguramente el desarrollo de la campaña, con un candidato que quiere salir de la lógica esta de la confrontación inútil, del matar o morir, el blanco-negro. Y creo sobre todo que la candidatura de la Baña está muy justificada, digamos, en un contexto como el que vive la Argentina. Más allá de que yo tengo muchas críticas al actual gobierno, el gran fracaso de este gobierno es el fracaso económico. Sin la menor duda. Entre otras cosas porque ellos nos dijeron que tenían el mejor equipo y hoy está más que probado que el equipo, lejos de ser bueno, es de mediocre para abajo, no acertaron ni una. Subestimaron el tema de la inflación y no resolvieron, y la pobreza que recibieron, porque es cierto que la herencia era muy mala, no resolvieron nada y agravaron los problemas que recibieron. Ahora, ¿no? déjame antes de seguir Eso es lo hablando. que potencia, Sí. perdón, la candidatura de la Baña. Pero La digo, Baña en un contexto de estabilidad económica,
sin crisis, tal vez no hubiera aparecido si él no estaba buscando una candidatura. ¿Qué pasa con Massa? ¿Cuál es tu vínculo hoy con Sergio Massa? Bueno, no tengo vínculo, ya hace unos cuantos días que yo no hablo con él. La última vez fue una reunión que tuvimos con los 4 miembros de Alternativa Federal y Miguel Lipchitz y yo en la búsqueda de un acuerdo, pero a partir de ahí él hace una reunión con los 4, casi como que suscriben un compromiso tácito, digamos, de trabajar todos juntos, y los miembros compañeros de ruta de él empezaron a darse cuenta que él negociaba por otro lado. Y, insisto, estamos todavía a 48 horas de saber cuál es la decisión final de Massa, pero yo en este momento no converso con él. Fuiste muy elogiosa cuando trabajaron juntos en ese acuerdo. Lo sigo siendo, porque Massa es un gran dirigente, es un muchacho joven, muy capaz, con mirada estratégica, con capacidad de trabajo. A mí realmente me apena que él tome la decisión de ir al kirchnerismo cuando el reconocimiento que muchos le hemos hecho, que él se ha ganado, tuvo que ver justamente cuando se fue de un gobierno corrupto, cuando puso los límites, cuando los enfrentó, cuando les quitó la posibilidad de la reelección. Él hizo mucho y eso le permitió a él ganar un espacio. Me parece que esto no es bueno para él, para su carrera. Yo sigo elogiándolo como dirigente porque realmente es una persona que está, te diría, por sobre la media de la dirigencia política argentina, ¿no? Pero respecto de él, ¿estás desconcertada, desilusionada? No, yo trato, digamos, de no ilusionarme con los dirigentes políticos, ¿no? Pero sí le he reconocido siempre todas estas condiciones en el marco de una decisión que él tomó y de la que él incluso cada vez que alguno decía, bueno, pero él puede irse, yo pagué muchos costos por haber tomado esa decisión, pero lo hice en la convicción de que él no volvía con el kirchnerismo en realidad. Hoy cada uno toma su decisión y él tiene libertad, por eso él no tiene ninguna deuda conmigo, digamos. A mí me apena porque considero que de todos los dirigentes que deberían estar sentados en un lado, digamos, en una misma mesa para pensar la Argentina a futuro, yo creo que él es una persona valiosa en eso. ¿Y cómo explicas todo indica que va a acordar con el kirchnerismo? ¿Cómo explicas esto? Después de haber dicho lo que dijo, como vos decís, haber evitado con su candidatura la reelección. Sí, sí. Digamos, ¿cómo explicas No, esto? y además fue no solamente 2013, él se va creo que en el 2008-2009, en el 2013 decide enfrentarlos, pero lo mismo hace en el 2015, en el 2015 él podría haber sido candidato en ese lugar y no lo fue, y en el 2017 en lugar de arreglar con ellos hace un arreglo con nosotros. Él podría obviamente haber optado por obtener mayores ventajas en una negociación y decidió hacerlo conmigo. Entonces es bastante raro ese paso atrás, digamos. Pero bueno, a mí tampoco me gusta, sinceramente, tener que andar dando las explicaciones por Massa. Me parece que cada uno toma la decisión y él tendrá digamos, él define su propia estrategia con su fuerza política. Creo que también su decisión responde más a una demanda por abajo de los que intentan asegurar sus lugares. Y bueno, me parece que también pasa por ahí. Pero insisto, no quiero abrir un juicio crítico sobre su decisión, digamos, me parece que no le hace bien a él. ¿Crees en la Cristina Herbívora, en esta vuelta abuenada? No, para nada, no creo en eso, creo que ella es la misma de siempre, por supuesto, más allá de un elemento que sí me da la impresión que hay que considerar, que es su situación familiar, ¿eh? Yo creo que eso tiene que jugar porque es un ser humano en definitiva y eso tiene que jugar como condicionante dentro de lo que es su proyecto político, que es la situación de su hija. Sobre todo me refiero a la situación de salud de la hija que está fuera del país, ¿no? Esas cosas me parece que a cualquiera nos influyen y no creo que ella esté exenta de esto. Ahora, no creo realmente en que se haya abuenado de repente. Y hay otra cosa que a mí me parece sobre ella y sobre quienes están en su alrededor, digamos, que es la convalidación de lo hecho. O sea, el que está al lado de ella, la acompaña hoy a los tribunales, la acompaña en su candidatura, es alguien que está convalidando lo que hizo porque es alguien que perdió el juicio crítico respecto de lo que pasó. Lo veo entre todos. Buena gente, ¿eh? Hay mucha buena gente. Yo lo veo a Tayana, que la acompaña a ella a tribunal. Y digo, la verdad, acompañarla, ¿qué es? Es convalidar todo lo que hubo
Y entonces el gran peligro para la Argentina es que quien está convalidando y no cuestiona nada de lo que hubo, está dispuesto a hacer las mismas cosas si Ahora vuelven. digo, es interesante que dicen Cristina tuvo un gesto de desprendimiento porque fue la vicepresidencia. Datos, ¿no? O sea, ella decide la fórmula. No solo la comunica, la decide. No hay ningún cuerpo orgánico del partido que lo decida. Decide la fórmula Kicillof Magario. Y ahí, con un hecho de mayor gravedad, hay un consejo del peronismo que funciona dentro de la provincia de Buenos Aires. Y sin embargo dice, está cediendo para construir. ¿Por qué crees que hace? Yo sé que es insondable porque esto es una decisión personal. Sí. ¿Por qué crees que asume la candidatura a vicepresidente? No sé, he intentado, digamos, preguntármelo y me cuesta. Sí está claro que atrás de la decisión de Alberto Fernández hay un claro mensaje a sectores, a grupos económicos poderosos, ¿no? Porque no es casual, por eso me da la impresión que incluso hay una renuncia a lo que es el modelo, digamos, más progresista, más la cámpora, porque en definitiva termina arreglando la candidatura presidencial con un señor simpático a los grupos económicos, al establishment, al Fondo Monetario. Y bueno, acá en la Argentina es posible que se venga un ajuste muy bravo, ella no lo quiere hacer, entonces que lo haga él. Ahora, esto que ella intentó plantear como un gesto de renunciamiento patriótico, no lo veo como tal cuando queda como vice, porque en definitiva renuncio, pero no tanto, y me sigo guardando este lugar. Así que me cuesta entender qué es lo que hay por detrás, ¿no? Pero si ahondemos un poquito en esto, decías, Alberto es una persona simpática al establishment, simpático a los grupos económicos. Definime a Alberto Fernández. Bueno, un poco es esto, no nos olvidemos que en la última campaña fue el jefe de campaña de Randazzo, en la anterior fue el jefe de campaña de Massa, ha tenido unos idas y vueltas muy fuertes, ¿no? Y algunos, bueno, terminan elogiando esto de que habiendo sido crítico lo eligen a él. Es bastante difícil de entender eso y yo no quisiera estar hoy en la piel de los cristinistas, kirchneristas que abrazaron ese modelo más con la ilusión de una cuestión ideológica, de un posicionamiento ideológico, un Grabois, por ejemplo, y varios otros. Esos son los que están incómodos. Alberto Fernández no representa el ala izquierda del kirchnerismo ni del peronismo. Está claro que no, es un hombre que en su origen viene de la mano de Domingo Cavallo. Entonces, me cuesta bastante por eso esto que no dejo de percibirlo como una contradicción en la propuesta que ella hace. Ahora, como no peronista es raro explicar el peronismo, ¿no? Porque cuando el peronismo, sí, cuando el peronismo se junta o hace esto, es que está negociando, construye. Si un no peronista es un traidor, es una cosa fenomenal eso, ¿no? Sí. En general, en la Argentina todos tenemos juicios demasiado parciales y subjetivos respecto de lo que hacen los demás o lo que hacen mis amigos, ¿no? Más de una vez hemos escuchado eso, y estos son unos hijos de su madre, bueno, pero estos son amigos míos en realidad, ¿no? Me pasa con muchas personas que han sido o son muy críticas del kirchnerismo y toleran en el actual gobierno que puedan hacer cosas demasiado parecidas. Me refiero incluso a sectores intelectuales, los que defienden férreamente la Constitución y el Estado de Derecho, y resulta que a Macri le han bancado desde el decreto para designar los miembros a la Corte por decreto, hasta, bueno, la posibilidad ahora de que den marcha atrás con el mismo decreto que ellos dictaron hace unos días para impedir las colectoras, ¿no? Ampliación del blanqueo para familiares. Claro. Bueno, eso es tremendo. Y esto último es la manipulación de la norma puesta al servicio de mis conveniencias, las conveniencias de quien firma. Y siento que hay muchos que toleran esto, que si las mismas cosas las hubiera firmado Cristina Fernández, no lo hubieran tolerado. ¿Nombres de esa gente? No, sobre todo lo veo mucho en los ámbitos académicos. Lo dije el otro día en una reunión del Colegio de Abogados, en realidad, porque ahí es donde veo, y yo he compartido con ellos muchas críticas al kirchnerismo, y sin embargo no les escucho las críticas al macrismo con aberraciones en términos, me refiero de institucionalidad, de constitucionalidad, ¿no? Como ex radical, ¿qué crees que pasa? ¿Sentís que es el partido humillado de Cambiemos, el partido que se reacomoda a las circunstancias? ¿Qué pasa con el radicalismo?
No, el radicalismo tomó una decisión hace 4 años en su convención de Gualeguaychú, que fue acompañar este proyecto, y es muy difícil salirse cuando vos formas parte. Ellos lo plantearon desde un comienzo, Macri se los dijo claramente, no es un gobierno de coalición, es una coalición electoral, el que gobierna es Macri, bueno, y ellos han ratificado esto. Es la decisión de dónde estás parado. Yo puedo verlo como un renunciamiento, digamos, a su significado y a su rol histórico, pero bueno, no soy quien de afuera para juzgarlo tampoco. Hablemos un poco de Macri, porque vos decías la expectativa que generó, que fue muy alta, porque la herencia, yo creo que efectivamente la herencia era muy pesada. Institucionalmente, ¿dirías que el gobierno de Macri tiene menos, igual o más alta corrupción que el gobierno de Cristina? La verdad es que medir esto, digamos, salir con el centímetro a ver si son más o menos corruptos, a mí me parece que lo importante es un poco lo que vos decías antes, es reconocer de qué manera traicionó el rol y la misión histórica que él venía a cumplir, que era dar una vuelta de página al kirchnerismo, recomponer las instituciones, hacer las instituciones más creíbles, más confiables, más transparentes. Fíjate, un elemento solamente y tiene que ver con esto que decíamos antes, que es cómo se terminan manipulando las normas para poner al servicio de lo que querés. La Oficina Anticorrupción debió haber sido de origen un organismo absolutamente independiente. No solamente no lo fue por la persona que designaron, sino que cambiaron por decreto la ley que decía que la persona que llegaba tenía que tener un título de abogado, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuántas críticas hubo a eso? Si eso lo hubiera hecho Cristina Fernández. No, un escándalo. Pero un escándalo. Pero digamos, y perdón que traiga una anécdota personal aquí a este momento, detesto hablar en primera persona. A mí me costó que Laura Alonso me bloquease del teléfono, del WhatsApp. O sea, por decir, nada personal con Laura Alonso. Nada. Es más, ya se molesta cuando yo digo que tengo un cierto afecto de trato. Sí. Pero es una ilegalidad el decreto de modificación y su posición de decir, yo investigo algunas cosas, el resto se ocupan los fiscales. O sea, como selectivamente mirar la corrupción, ¿no? Sí, sí. Bueno, es un poco la posición que Macri ha tenido desde que asumió, ¿no? Con esta idea de la corrupción, que se ocupe la justicia. Los políticos no tenemos nada que hacer y yo creo que eso es malo. La justicia siempre trabaja sobre hechos del pasado y está muy bien que así sea. Ahora, la responsabilidad de terminar con la corrupción, más de una vez hemos planteado nunca más de la corrupción, es de la política, es de la política. No hay vuelta. Claro, no hay vuelta. Y sin embargo, fíjate que han pasado 4 años de gobierno, ni siquiera se ha modificado la ley de ética pública. Muchas de las cuestiones que vienen pasando. Por eso digo, la institucionalidad no es solamente decir, a ver si estos se quedaban con los 20.000 millones de la obra pública y estos se emprolijaron la obra pública. Sí, yo creo que emprolijaron bastante la obra pública. Ahora, ¿cuánto sabemos hoy de lo que hay atrás de esto, de lo que se está haciendo, quiénes son los que participan? Digamos que no hay una transparencia en la gestión que nos permita decir, bueno, si sanearon absolutamente las instituciones. Y lo otro ha sido este juego perverso vinculado con el primer tema del que hablamos, que era la grieta, que la grieta también es la consecuencia de un gobierno que decidió por conveniencia electoral agitar el fantasma de Cristina porque a ellos les conviene electoralmente. No se dieron cuenta seguramente, pero eso es lo que la ha posicionado a esta señora, que debería estar rindiendo cuenta en los tribunales en serio, y la posiciona otra vez como una opción electoral. Sí, agitás el fantasma y el fantasma se levantó y caminó. La subieron al escenario y borraron al resto, porque claramente la estrategia era no solamente subirla a ella, sino borrar a todo el resto. Dijiste, esta señora debería estar dando cuentas en serio en la justicia de lo que hizo. Porque no lo está haciendo. Basta observar lo que ha sido su presencia y su participación en todas las convocatorias que la justicia le ha hecho. Ni siquiera ha utilizado el momento de la indagatoria, que es el momento del ejercicio de la defensa en el juicio para la persona imputada. Ella lo que hace siempre es la descalificación del juez, la denuncia de su persecución política y nunca dar una sola explicación, ¿no? Bueno, en el libro a mí me
llamó la atención su libro y fui a leerlo a ver si encontraba ahí algún elemento. La verdad es que el libro es parte del relato, la profundización del relato, digamos, del kirchnerismo. No hay ninguna explicación. Por eso me preocupa mucho eso, trasladado al plano electoral, que todos estos, digamos, que están acompañando sin haber dado una explicación, sin haber dicho jamás, bueno, en realidad nos equivocamos, pasó esto, no lo vamos a volver a hacer. No, cuando vos reivindicás todo lo hecho, es decir, y si llego, hago de nuevo. Es sin beneficio de... Claro. Claro. Cuando vos dices ella no está dando cuenta de sus actos en la justicia, de vuelta a la grieta, sos pro, Bonadío es casi Savigny, que es un jurista genial. Si sos K, Ramos Padilla es el juez. Primero, ¿qué te pasa con la causa Ramos Padilla? Trato de tener la cautela de quien no conoce la causa. En general trato de manejarme con seriedad, que es que opino de las cosas que realmente conozco, por eso me siento segura cuando opino de las causas de Cristina, pues las conozco. Conozco lo que dicen los medios, nunca me he metido en la causa. Ahora, ¿qué es lo que me pasa con eso? Siento que es un enchastre muy grande, un enchastre del que todos son responsables, el fiscal porque no se presenta, por supuesto, la politización que se hace de una causa donde los testigos terminan siendo todos los kirchneristas. Entonces me parece que se ha ido ensuciando algo que ameritaba una investigación mucho más seria. En cualquier caso, el doctor Nelly debió haber comparecido. Claro, eso es lo que estoy diciendo. El fiscal debió haber comparecido, el juez debería tener otro tipo de recato, digamos, en la conformación de la prueba y de los elementos que va a tener en consideración en la causa. Me parece que hay mucho enchastre. Y después siento también que hay, digamos, como, si se quiere, como actores con distintos niveles de participación. O sea, hay una franja que son claramente delincuentes, los mafiosos, los delincuentes, donde está D'Alessio. Hay una que son los que con alguna ingenuidad utilizaron la información que podía provenir de ese lugar, un periodista, digamos, que accedía y demás. Y en el medio hay una franja que tiene como muy corridos los límites, muy poco claros cuáles son los límites entre el delito y la ingenuidad, ¿no? Que es el aprovechamiento de esa información, pero ya no lo pondría en el punto de los ingenuos, digamos, ¿no? Y en la causa, viste que, digamos, el kirchnerismo ahora está con un reverdecer de la negación de que haya habido corrupción. Siempre pongo el ejemplo acá porque pasó acá en el programa y me parece, yo lo aprecio mucho, a Daddy Brieva, que me dijo, esto como los dos tíos borrachos, que uno se acusa de ser más borracho que el otro y le dice, bueno, ok, yo soy borracho pero hago mejor el asado. La historia es como que es un cuento, que hay un relato de corrupción, de persecución, se lo digo a quien inició muchas de las denuncias que hoy están. Digamos, ¿es objetivamente, para vos que lo iniciaste, es objetivamente real una red dedicada al saqueo de los fondos públicos organizada del Estado para beneficio de sus amigos? Sí, absolutamente. Yo tengo toda la convicción, nunca hubiera hecho una denuncia por estos delitos si no hubiera tenido la convicción total y los elementos de prueba. Además, hay datos que son muy objetivos, muy concretos. Cuando vos te encontrás con las propiedades en los Estados Unidos del secretario de Daniel Muñoz, es imposible pensar que el secretario pudo comprar esos pisos en el hotel ese de Nueva York solamente por ser el secretario, ¿no? Y de la misma manera cuando uno analiza la fortuna de Báez, un señor que era el empleado de banco, designado ahí por Néstor Kirchner, que constituye su empresa emblema, Austral Construcciones, con 15 días de diferencia al momento que Néstor Kirchner asume, y hoy tiene un patrimonio, el patrimonio conocido y en blanco de varios miles de millones de pesos. Esas cosas son imposibles, ¿no? Por eso es que cuando se habla muchas veces de dónde está la plata y demás, hay que tratar de salir de la fantasía, de los pozos, de los entierros y qué sé yo, y hay que mirar mucho estas cosas de los testaferros. Los audios estos de hace unos días de Lázaro Báez no son otra cosa, si se quiere, que la autoconfesión, por llamarlo así. Igual yo tomo con pinzas cuando los mismos involucrados son los que hablan, pero lo que dice son las cosas que nosotros en las causas ya dimos como probadas con muchísima documentación que así lo acredita, ¿eh? Pepe, ¿no te impacta encontrarte con gente buena fe? Son gente muy joven que te dice, no, Cristina no sabía, o Cristina no se enriqueció. Bueno, por eso digo, hay muchos elementos y puede haber gente de buena fe, yo confío en eso, pero cada vez menos, porque digamos, si no tenés información, andá, buscá.
sinceramente me parece que hay muchos elementos. Si hay evidencias, estas cosas yo digo, si vos tenés los secretarios que nadaban en millones y millones de dólares, es imposible pensar que lo hicieron buenamente. Y lo de Valls es sin metáfora, 15 días antes, 2 semanas de calendario, 15.000 pesos, una sociedad que termina quedándose con toda la obra pública de Santa Cruz y buena parte de... Toda la obra pública, exactamente. Y además lo de Báez hay que entenderlo. Por eso siempre me pareció en esa causa, como también en la causa Chicone, por ejemplo, donde había estructuras de corrupción muy parecido al robo para la corona de Berbisky en la época de Menem, porque cuando vos ves que para que se cometa un delito y haya enriquecidos, hay tantas estructuras, oficinas públicas, me refiero, instituciones del Estado que colaboran, porque vos tenés la UIF que mira para otro lado, la Casa de la Moneda, el Banco Central, el Banco Nación, el Ministerio de Obras Públicas, o sea, eran tantas las ventanillas con funcionarios que miraban para otro lado, que terminan por supuesto enriquecidos, que es imposible pensar que eso no tenía una directiva por arriba, y eso era realmente lo que ocurría. En el libro el que yo escribí, el Yo Acuso, yo dedico un capítulo a lo que le llamo el modelo de negocios. La obra pública era uno de esos canales por donde fluía el dinero sucio, pero no era tampoco el único, ¿no? Es que es una pregunta ingenua la que voy a decir. ¿Para qué quieren tanta plata? Ah, sí, eso me lo he preguntado y lo escribí en el libro también. Yo digo, ¿para qué una persona? Porque ahí es donde yo llego a la patología, a la enfermedad, donde ubico también el involucramiento de los hijos, ¿eh? Yo no puedo entender exactamente que los propios padres involucren a sus hijos en los delitos que ellos cometen. Esto es tremendo. Entonces, eso te habla de la patología, esa codicia, esa avaricia, esa necesidad de tener más. Creo que en el libro yo puse en algún punto, ni varias generaciones de hijos y nietos van a poder gastar la plata que esta gente acumuló. ¿Cuál es el sentido? Por eso digo, ya hay una cuestión, si se quiere, filosófica atrás de todo esto, ¿no? En esa acumulación, esa enfermedad, esa avaricia, ¿no? Y ya que estamos en la filosofía, definime filosóficamente al kirchnerismo. Ay, qué difícil, porque además, o sea, me cuesta plantearlo desde la filosofía, porque yo creo que son una banda de delincuentes. Entonces, sinceramente, me parece que le haría una concesión que no me parece... especulación intelectual. ¿Y el macrismo, te animás? Es que también el macrismo tiene su dosis de pragmatismo, el duranbarbismo, digamos, es un poco eso, es simplemente llegar. Ellos son los gestores de los negocios. Mira, hay cosas, por eso siempre me parece que tienen tantos parecidos, que la grieta no es tal, no hay tanta diferencia, no hay tanta distancia en el medio de quienes, entre otras cosas, entienden al Estado como parte de un botín. De un lado el mostrador o del otro, porque además Macri ha sido una persona que ha manejado las empresas como contratista del Estado y después termina llegando al Estado para administrarlo. Entonces, sumado a que el macrismo tiene algo, que es algo que a mí me hace siempre mucho ruido, que es su desprecio por la política y por el Estado, ¿no? Y obviamente quienes abrazamos el sentimiento y digamos, el ideal del progresismo, para nosotros el Estado es el único que puede garantizar la igualdad como horizonte de la política, ¿no? Esta cosa del mérito, de cómo se llama, de esta tendencia muy digamos, el ascenso a través del mérito, si uno parte de una desigualdad grosera de comienzo, claro, no hay modo, claro, o sea, claro. La meritocracia. La meritocracia, que digamos, hay que mirar con cuidado también eso, porque a veces hace falta algo de meritocracia, sí, claro, en un Estado devastado como el que nosotros tenemos. Lo que no puede ser es el Estado como un botín de los sectores públicos o privados, pero ellos han despreciado siempre la discusión sobre el Estado, ¿no? Y hay algo muy instalado sobre el tema del déficit, cuando te empiezan a plantear el gasto, el déficit. La verdad creo que son discusiones muy profundas que no dio el kirchnerismo teniendo mayorías y tampoco este gobierno, que es la reforma de un sistema tributario, el sistema impositivo, efectivamente que pague más el que más tiene, ¿no? Te lo has planteado vos muchas veces. Bueno, se me respeta, todos coincidimos en tu honestidad personal, intelectual, tu coherencia, pero votos no te llegan. ¿Por qué no te vota la gente?
porque creo que hay otra motivación, digamos, como prioritaria. Lamentablemente la grieta o la polarización se comió las voluntades de muchos argentinos en las últimas 2 elecciones y entonces era más la necesidad de que el otro pierda de que votar por uno a favor. Hoy me preguntó un periodista qué quería yo decir en esa consigna de la campaña que era el yo ya gané. Y un poco el yo ya gané, desde mi punto de vista era, miren, yo la verdad no he hecho ninguna claudicación de mis ideas, ninguna concesión, hice una campaña tranquila, dije las cosas que decía, por eso considero que ya gané. Y yo considero que el votante gana cuando vota a alguien en quien cree. Y lamentablemente lo que tenemos en la Argentina es que muchos votan para que no gane el otro. Ese sentimiento de frustración que tiene que tener el que se va del cuarto oscuro después de haber votado en contra de alguien, a mí me cuesta tanto. Será porque desde muy chica yo empecé a militar muy joven y realmente le doy tanto valor a la democracia, a la libertad, al voto, a poder elegir, que me cuesta entender a aquellos que terminan tomando una decisión en un momento tan extraordinario, ¿no? Y lo hacen para que uno no gane. ¿Pero nunca te pasó? No, digo, en el balotaje de Scioli y Macri, ¿no te pasó tener que votar en contra de...? No. ¿Y qué hiciste? Voté en blanco. Voté en blanco, porque tenía que ser coherente con lo que había dicho durante toda la campaña. Me acuerdo que me paré, no sé si no fue en el debate, y en un momento dije, me toca competir con gente que no puede ni explicar su declaración jurada. Yo había sido muy crítica con eso, un poco por estas cosas que estoy viendo ahora. Entonces no podía optar por uno para que no ganara el otro, ¿no? ¿Y hoy sostenés lo mismo que, bueno, en este caso Macri, que es el presidente, no puede explicar su declaración jurada? Y siento que les cuesta bastante todo eso. No nos olvidemos que en el medio hubo muchas cuestiones que tenían que ver con con la causa del correo, los conflictos de intereses, los negocios de su familia. Digamos que les cuesta bastante tener que explicar eso, más allá de la crítica que hice hace un rato, que es que no cambiaron la ley de ética pública, que entre otras cosas algo que debió haber mejorado esa ley es el sistema de declaraciones juradas, que Cristina lo hizo triza en el 2013 y la verdad tuvimos muchos años para recuperar eso, que es el funcionario público tiene que tener más obligaciones, no menos, y cada vez los dirigentes políticos, los funcionarios públicos tienen menos que acreditar, ¿no? El fracaso económico, creo que hay que ponerlo en todos estos términos, digo, el macrismo tiene un fracaso económico, basta ver pobreza, inflación, claro, producción, etcétera, etcétera. ¿Es que no le salió o son esto? Y hay un poco de todo. Hubo sin duda una subestimación de los problemas y cada vez que uno escucha a Macri la consideración sobre la inflación te das cuenta de eso y una sobreestimación de sí mismos, pero también son esto en términos de lo que creen. Ellos adhieren a la vieja teoría del derrame, vieja y fracasada teoría del derrame, que ganen primero los que están arriba y esos derramarán algunas migajas para los que están abajo. Nosotros siempre planteamos el crecimiento debe tener una base moral. Primero atendamos a los que están abajo, porque además esto incluso más de una vez lo digo, ni siquiera pasa por una cuestión de cooperación, de altruismo. Hasta para nosotros es una norma económica. Si el que está abajo, la maestra, el jubilado, tienen plata en el bolsillo, esos no se la llevan afuera, esos no lo ponen abajo del colchón. La verdad es que esa es la gente que sale y compra lo que otros producen, los servicios que otros prestan, y eso es lo que dinamiza la economía. Por eso siempre hablábamos que se necesitaba apostar al consumo, no solo a la inversión, ¿no? Pero ellos nunca creyeron en eso y tienen sobre todo una insensibilidad muy grande respecto de los que la pasan mal. A mí me da la impresión a veces que ni siquiera lo registran, ¿no? Eso sería grave, pues digamos, no saber solucionarlo es un tema. Ahora, no registrar al que la pasa mal es grave. Yo siento que no lo registran, sobre todo muchos funcionarios del gobierno nacional, ¿no? Para mí tienen, y sumado a esto que viene a cuento también de las otras cuestiones,
Han hecho y han facilitado muchos negocios de sectores privados. No sé si lo charlamos en otra oportunidad acá, lo que pasó con el INTI, por ejemplo. Destruyeron las capacidades estatales. Les importa muy poco dejar 230 personas en la calle para hacer negocio, porque metieron ahí algunos que van con los parientes, todo esto, bueno, recordemos además los decretos de los parientes y eso, que termina siendo... Yo siento a veces casi como para la gilada, ¿no? Es para hacer de cuenta que hago algo y en definitiva no hicieron nada, sacaron 2 parientes y por abajo. Y el INTI es un ejemplo. Entra un señor, lleva a la mujer y a partir de eso las obras públicas las manejan ellos sin controles. Una cantidad de irregularidades terrible. Pero atrás de eso que había, todos los que dejaban en la calle, porque como esos molestaban a los negocios, había que sacarlos. Claro, pero, ¿no? Y ahí aparece el fenómeno, para mí inexplicable, pero por lo menos entendible, de, ok, son iguales. El kirchnerismo y el marxismo son iguales. Yo estaba mejor con Cristina, por eso la voto. Bueno, ese es el problema y por eso digo, los responsables que Cristina pueda volver son los que están en el gobierno, porque eso es lo que le dan a la gente la idea de que antes estaba mejor. A mí me horroriza, me espanta, lo digo en todas partes, que puedan continuar gobernando los que están, pero por supuesto que puedan volver los que se fueron. Porque el 25% de pobres que dejó Cristina, que Macri llevó al 33%, empieza con el apoderamiento de la riqueza que había en ese tiempo. Cristina gobernó la Argentina en los años de mayor crecimiento y bonanza económica, cuando entraba mucha plata, y entonces lo que vemos es que había mucha gente muy pobre y que algunos pocos de ellos se llenaron los bolsillos, porque esa es la contracara del kirchnerismo. Lo inaceptable del kirchnerismo es eso, gobernaron en tiempos en los que entraba mucha plata y hoy vemos toda la cantidad de gente enriquecida. El que hace política honestamente no puede enriquecerse, no hay modo. No puede llegar a ese modo. ¿En algún momento vida, dijiste, ¿no? hasta acá llegué, me voy de la política? No, irme de la política no, pero sí estoy encarando este proceso de una manera distinta, ¿no? O sea, a mí me gustaría realmente poder contribuir para que hubiera toda una generación de gente joven que se hiciera cargo del tiempo que viene, digamos que trato y también lo hice siempre, pero ahora más acentuadamente, ya siento que digo las cosas en las que creo y no tengo que venderle nada a nadie y digo las cosas le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, ¿no? ¿Y aspirás, digamos, en este proceso electoral, aspirás a algún cargo? La verdad es que estoy más para acompañar que para estar en algún cargo. Desde luego que vamos a discutir en estos días y siempre digo... Yo siento que tengo que ser útil, no me parece que en un cargo sea, digamos, soy demasiado útil, pero estoy ahí para acompañar desde el lugar que corresponda. No ando a los codazos buscando lugares porque candidatos hay bastantes. ¿Cómo quedó tu vínculo, si es que lo hay, con Carrió? No tengo ningún tipo de vínculo. Ni estoy peleada ni amigada, pero son estas cosas que yo creo que no le importan a nadie tampoco. ¿Vos decís? Sí. Pero sí, digamos, obviamente te sorprenderá el silencio de Carrió, otrora denunciante con mucha valentía de las situaciones institucionales. Ella forma parte de este gobierno, ya demostró que tiene un estándar diferente, es un poco estas cosas que hablábamos antes, los que se escandalizaban de las cosas que hacía Cristina, y si las que firma Macri las hubiera firmado Cristina, estarían en medio del escándalo, ¿no? ¿Tu familia te banca en esta persistente tarea de construir desde la política? Sí, ellos saben, por supuesto, qué es lo que me gusta. Yo empecé siendo muy chica con la actividad política. A mí me gusta, punto tal que leo de política, hablo de política y creo en la política por sobre todas las cosas. Sufro un poco todo lo que es el deterioro tan grande del sistema político y de los partidos, porque yo creo en las organizaciones, creo en los equipos, creo en los partidos políticos en realidad, porque yo me nutrí en un partido político y creo mucho en la formación de los jóvenes, en la promoción de cuadros, en las políticas locales. Creo que es muy importante mirar los gobiernos locales, los gobiernos municipales, así que... Pero sí, mi familia siempre acompaña. ¿Cuál fue tu peor momento en la política? 2001, entre otras cosas porque yo me sentía muy responsable del gobierno de la Alianza. Yo había trabajado mucho para que la Alianza ganara ese gobierno, para que De la Rúa llegara.
Y siempre cuento que tengo una imagen muy, muy dolorosa, muy triste. En aquel momento yo tenía mi despacho en la Cámara, justo en la esquina, digamos, del edificio anexo de diputados, y ver las imágenes abajo de la gente que arrancaba las baldosas del piso y las arrojaba contra el edificio del Congreso, ¿no? Y cuando nos decían a todos que éramos ladrones, porque lo que pasaba en realidad era esa generalización. Y también mis hijos eran muy pequeños y siempre me parecía a su madre que les restaba tiempo a ellos, era acusada, los chicos prendían la televisión y en los programas más vistos de la televisión se hablaba de los diputados como que fueran todos chorros, ¿no? Eran las cosas que se decían en los programas más populares de la televisión, y a mí eso me generaba mucho dolor por todo lo que estaba viendo, porque me sentía responsable de muchas cosas, no de robar, porque jamás me quedé con nada que no me correspondiera, pero sí por la imagen que mis hijos podían tener de eso, ¿no? Obvio que con el Diario de Mañana somos todos vivos. Yo voté a De la Rúa en aquel momento, recuerdo, y después uno se arrepintió. ¿Qué te pasa con haber construido aquello que había sido una esperanza? Estaba Chacho, estaban ustedes. Sí, sí. Y hoy visto en retrospectiva con unos cuantos años de haber pasado. Y nunca terminé de encontrarle realmente una explicación a qué fue sobre todo lo que pasó con De la Rúa, porque nosotros creíamos en él. De la Rúa, una persona que venía con una trayectoria, una carrera realmente brillante, impecable. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Muy, muy complicado, pero evidentemente él no estuvo en condiciones para conducir ese momento de la Argentina. Algunos se sienten más cómodos echándoles la culpa a los que estaban afuera. Yo no comparto esa idea, porque me parece que si un gobierno está haciendo las cosas bien, vos tenés un apoyo popular afuera y no se terminan produciendo las cosas que se... No hay movida que te empuje. O sea, sí puede haber zozobra, pero no... El quiebre tenía que ver con los errores propios, ¿no? Pero bueno, la política es así. Creo que lo importante es poder hacer una autocrítica también en ese sentido. ¿Qué país imaginas si gana Macri otra vez? Y lamentablemente la profundización de esta situación que venimos viendo. No hace falta más, porque no es solo una cuestión de indicadores, el 55% de inflación, el 33% de pobres. Atrás de los indicadores hay historias, vidas, seres humanos. Uno anda por las calles comerciales y te das cuenta de todas las persianas cerradas que hay, la gente que pierde su trabajo, la pyme que cierra. Todas estas cuestiones son alarmantes. Hay un dato que de la semana pasada que yo digo, debería provocar un estruendo haber parado el país a trabajar esto, que es 1 de cada 2 chicos es pobre. Claro, bueno, mira, ese es un tema y agradezco que lo traigas, porque yo de que leo mucho los informes del Observatorio de Deuda Social de la UCA, que son realmente impecables, y que los que están en el gobierno hoy los mostraban cuando gobernaba Cristina y hoy a la inversa. A mí me parece que eso es tremendo. Yo digo, cuando vos llegás a la cuenta de que la mitad de los chicos son pobres y tienen problema para comer, a mí me avergüenza el pacto que propone el presidente Macri. Convoca a los referentes principales a firmar 10 puntos para quedar bien con el Fondo Monetario, porque no hay otra razón. No hay una sola palabra en esos 10 puntos que hable de la pobreza, de la educación, de la infancia. ¿Hay un pacto más importante que hacer en la Argentina, que es que todos los pibes puedan comer en realidad? Es estruendoso. Nosotros hemos conversado mucho esto, y Labaña presentó la semana pasada, cuando empezó a hablar públicamente de su candidatura, dijo: la prioridad de la agenda es un plan nutricional. Un plan que nosotros planteamos dentro de este esquema de lo que venimos hablando, que es un gobierno de unidad nacional, consenso. Lo que está hablando es que la Argentina tiene que reconstruir ámbitos de diálogo y de construcción de acuerdos. Y el principal acuerdo es un programa nutricional para que no haya pibes que no tienen para comer. Estamos a 10 días de la nominación, de la puesta de los nombres. ¿La fórmula va a ser Labaña? No lo sabemos todavía, no lo sabemos, porque estamos a 48 horas de definir quiénes somos los que estamos dentro de esta coalición. Entonces, ¿Quién queda, queda alguien, alternativa?
el urtubeísmo y demás, eso ya está descartado. Y yo no descarto nada hasta el último día, ¿no? Dicen a veces que todos los enfermos tienen vida hasta 5 minutos antes de la muerte, ¿no? Y bueno, a mí me parece que hay que intentar todo. Hoy está llegando el gobernador Schiaretti de su viaje y seguramente habrá alguna conversación y las hay pendientes con Urtubey y con Pichetto también. Nosotros desde un comienzo siempre dijimos que no debíamos dividir ese espacio antigrieta, digamos, que compartimos con ellos y nos hemos reunido y la verdad, ojalá pudiéramos. Yo no pierdo la esperanza que hasta las 12 de la noche de este miércoles se pueda llegar a un acuerdo. A eso me refiero un poco cuando digo, las candidaturas van a depender un poco de cómo quede enmarcado. Tal vez no haya ningún cambio, digamos, y lo discutiremos nosotros solos. Pero digo, no con Massa, ahí. Es que Massa me parece que él es quien tomó la decisión y eso es lo que también empieza a justificar otro tipo de conversación con los que quedan de Alternativa Federal, porque han sido muy contundentes, Schiaretti, Pichetto, Urtubey, han sido muy contundentes, ni Macri ni Cristina, no queremos saber nada con la grieta. El discurso de Schiaretti de la noche que gana es excelente. Porque es un discurso en serio político, o sea, hacía tiempo que yo no escuchaba un discurso con ganas de hablar de política, ¿no? Exacto, dijo de todo, porque además habló, se explayó, mandó mensaje a todos los que le tenía que mandar. Fue brillante y fue clarísimo en esto que es la no grieta. Un dato a tener en cuenta del triunfo de Schiaretti y de todas estas elecciones provinciales que venimos viendo, ¿no te llama la atención que ningún gobernador acepta que los referentes nacionales de la grieta vayan a sus provincias? Es cierto. No, y me parece que cada uno ha ido preservando ese espacio sin definirse, porque obviamente que ellos también están representando comunidades que no quieren la grieta, que no quieren... Primer síntoma es adelantar, todas las provincias que adelantaron. Todas. Digamos, ahí juega también la conveniencia, pero esto de no definirse es porque en realidad ninguno quiere embanderarse, ni Macri ni Cristina tampoco. Son muy pocos los que se ponen esa camiseta, hasta ayer Morales. Y bueno, Morales habla de la ampliación de Cambiemos, y sumado a que él tiene un acuerdo ahí, nosotros formamos parte del acuerdo de Morales. Y en referencia a Schiaretti, yo creo que ese discurso tan claro que tuvo él, que comparten también Pichetto y Urtubey, es lo que hace que nosotros tenemos hasta el último momento que considerar una conversación con esa gente. La otra vez que viniste había una coyuntura y no te hice la pregunta que me gusta hacerle a todo el mundo cuando termino este reportaje, que es mucho más existencial y es, ¿nos morimos y qué pasa? Bueno, yo me parece que trato siempre de mirar la vida de otra manera. Todos podemos morirnos cuando salimos de aquí a la puerta. Y sin embargo, me parece que uno tiene que trabajar tratando de construir y de aportar, no solo para que nosotros podamos vivir mejor hasta el último minuto, sino para los que vienen detrás. Creo que lo importante acá es pensar en qué cosa le dejamos a los demás. Y eso a veces es lo que no se piensa, ¿no? ¿Se termina acá? No, nunca nada se termina con uno. Me parece que eso es pararse en una posición creyéndonos que somos más de lo que somos. ¿Sos creyente? Soy creyente, sí. ¿Y ejercés no se dice ejercés, digo, militás tampoco? Sí, practico, soy creyente. Ahora, creo que las obligaciones que tenemos o los deberes que tenemos como creyente tienen más que ver con las cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana que con aquellas que podemos encontrar en el más allá. Si no, si vamos a reservar lo mejor de nosotros para la otra vida, no, hagámoslo ahora, lo mejor que se pueda. El premio, las sanciones acá, digamos, definitivamente. Sí. Y lo mejor que se pueda es acá. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Esto es Luis Novarecio Entrevista, hasta la próxima.